Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo vamos con la preparación de esa práctica? Otro videíto más. ¿Quieren hablar algo al respecto? ¿Decir algo respecto a la práctica? ¿Alguna duda? Bueno. Bien. Entonces, si tienen alguna duda, por favor, plantéenmela y vemos si la conversamos. En la clase de hoy vamos a dedicarla a conversar sobre interoperabilidad. La clase está basada en un esquema que es lo que está contenido en la selección de lecturas anteriores, que nosotros dábamos en cursos anteriores. Y bueno, vamos a utilizar eso como base para hablar del tema en cuestión. Y tal vez les vamos a agregar algunos otros conceptos también para que ustedes tengan principales referencias de esta temática que es tan importante. Y decirles que ya me había preguntado alguien por acá respecto al material que está publicado en la web referente al libro blanco de interoperabilidad. Es un material muy completo, bastante extenso, y que les da a ustedes una idea cabal general de todos los aspectos vinculados a la interoperabilidad. Lo que vamos a ver en clase es bastante más corto que todo eso que está explicado por ahí. Bien, así que voy a pasar a compartir acá con ustedes la pantalla y comenzaremos a hablar al respecto. Respecto a los temas de interoperabilidad. Para poner un poco de marco a la situación, tenemos que partir de cómo es que estaban elaborados los sistemas tradicionalmente y cuál era la visión implícita que era subyacente en ese tipo de elaboración del sistema. Esto se llama, acá está escrito como visión tradicional de los sistemas. Los sistemas en estas situaciones estaban esencialmente orientados a la función, por ejemplo, contabilidad, por ejemplo, recursos humanos. Eran de carácter monolítico, esto quiere decir bastante cerrados en sí, en su forma de presentación, de interfaz, de explicación. En general eran sistemas que estaban construidos con la idea de que se mantuvieran en el tiempo y que no sufrieran variaciones. O sea, partían de la base de que el entorno no iba a cambiar y que los requerimientos se iban a mantener constantes en el tiempo. Para hacer estos sistemas se utilizaban los criterios que ya vimos en la primera parte, o sea, todo aquello del ciclo de vida tradicional en cuanto a la parte de producción que cumplía los ciclos naturales de desarrollo. Esto es definir requerimientos, hacer
el diseño lógico, el diseño con sus distintas versiones, además de establecer el diseño, hacer luego la producción correspondiente del software con sus procesos de testing y documentación, y con los distintos feedback o bucles necesarios para ir probando cada una de las etapas de elaboración del software, ¿no? Esto implicaba entonces largos plazos de desarrollo, que es lo que se cuenta por acá. Sistemas encapsulados y autosuficientes. Esto significa que estaban bastante cerrados y que no requerían esencialmente ningún tipo de información, ningún tipo de dato de otra índole que fuera la que se ingresara específicamente al mismo, ¿no? Para poder procesar los mismos. Estos sistemas tenían muy poca relación entre sí. Acuérdense lo que vimos en las clases previas, aquellos sistemas integrados, no integrados. Y esencialmente estaban basados por ingreso de datos manuales o por interfaces. Acá recalco esto de las interfaces. Acuérdense que hay que estudiar muy bien las performances en cuanto a volúmenes de cantidad de datos y prestaciones, de cómo rinde el sistema en cada una de sus funcionalidades, y que en ciertas circunstancias la conectividad de sistemas a través de interfaces es una conectividad sumamente performante, o sea, muy buena, y es mejor que tener un sistema totalmente integrado, ¿no? Esto entonces, para recordar aquello que no siempre la integración absoluta es lo mejor. Eran sistemas, esta visión implicaba que los sistemas estaban esencialmente orientados hacia la interna de las organizaciones. Piensen ustedes en un sistema de gestión bancaria antes de la época de Internet, incluso después de pasado los primeros 15 años de Internet, digo yo, hasta el 2005 por ahí, los sistemas bancarios no tenían ningún tipo de conectividad hacia el exterior en cuanto al aporte de información. El primer nivel de conectividad que aparece está dado por los cajeros, por los autómatas, que lo que levantaban eran los saldos necesarios a efecto de poder disponer de dinero para el cliente, y nada más. Eso era cómo se gestionaban o cómo estaban pensados los sistemas, o sea, estaban pensados para trabajar únicamente en el ámbito interno. Hoy en día los sistemas en las organizaciones parten de la base de trabajar en lo interno y hacia afuera, o sea, con los clientes, pasando la información al cliente, y además no solo pasándole, sino pidiendo que los clientes carguen datos específicamente dentro de los sistemas, y gran parte de la carga de los datos se la están trasladando a los clientes, ¿no? Por ejemplo, en las transacciones financieras, nosotros tenemos que digitar el número de cuenta, el banco, y la moneda, el monto, todo esto, y establecer una clave y así hacer una transferencia bancaria. Esto antes se elaboraba a través de los cheques, que se emitía un cheque, el cheque era un documento respaldante de la transacción y obligaba a que fuera pagado por el banco. Y este cheque era procesado internamente, los datos eran ingresados primero manualmente y después había lectores de cheques que lo que hacían era, a través de la lectura de escáner, leer los cheques, verificar la firma correspondiente, si correspondía o no, se validaban y entonces se hacía la transacción. O sea que cambiaban sustancialmente los sistemas en cuanto a su vínculo con el exterior. Y eso tiene que ver con esto que dice acá de solo usuarios internos. O sea, originalmente los sistemas estaban orientados únicamente a los usuarios internos, ahora los sistemas están totalmente orientados
hacia la interconexión con otro tipo de usuarios, ¿no? O sea, las páginas web, las interrelaciones de las páginas web, incluso las apps en los teléfonos ahora tienen una gran interrelación con los usuarios y los sistemas de las distintas organizaciones. Bien, esto entonces era la visión tradicional. Ahora estamos en otro mundo que parte de la base de que los sistemas se comunican entre sí, interaccionan y tratan de generar sinergias para no repetir la duplicación de datos y para que cada sistema haga su tarea en forma lo más especializada posible, pero entre todos lograr una performance adecuada en términos generales para el guardado de datos y el flujo de información necesaria para poder hacer las cosas que se tienen que hacer. Es más, en este momento, en la parte de lo que hace a la parte técnica de desarrollo de sistemas, hay un paradigma de desarrollo que es cada vez se comparte más la codificación y los programas las aplicaciones se les llama containerizar, o sea, viene del concepto de container. Ustedes vieron los containers en los cuales se transporta la mercadería en los barcos o en los aviones. Bueno, acá es lo mismo, o sea, se aplica el paradigma de que, bueno, nosotros metemos una aplicación en un container y esa aplicación después puede ser trasladada de un sistema a otro y ser utilizada en un sistema u otro si cumple con determinadas características, ¿no? Esto tiene por detrás el concepto de la interoperabilidad y en particular nosotros acá hacemos referencia a la interoperabilidad con servicios web. ¿Qué es lo que desea en general la gente, los negocios, las organizaciones? Bueno, desean una manera fácil de integrar a sus socios, comerciales, clientes, proveedores en su proceso de negocio. Una forma fácil de describir e intercambiar la información. Después quieren tener la posibilidad de poder vincularse a través de estándares que facilite las tareas dichas anteriormente. No quieren soluciones fijas, sino que quieren aplicaciones que se puedan adaptar a los cambios en el entorno y a los requerimientos, ¿no? Tampoco quieren se buscan aplicaciones cerradas, sino que lo que se busca son aplicaciones interactivas con el mundo y con los usuarios. No importa de qué manera están programadas, si están programadas en Java, si están programadas con Blazor, si están programadas con C o con lo que sea, no importa, no viene al caso. Tampoco viene al caso si están en la nube, si usan Windows, si usan IBM, si usan Linux, no viene al caso, las plataformas no vienen. Y usan estándares abiertos, ¿no? Entonces, esos estándares aseguran la conectividad entre las aplicaciones. Así que lo que se busca es lo mejor de todos los mundos en las nuevas aplicaciones. Y dentro de este paradigma, ya a esta altura, el concepto de cerrarse va en contra de la mejora y la eficiencia sinérgica que se plantea, ¿no? Esto, de alguna manera, tiene su correlato, o está teniendo su correlato en varias partes del mundo en cuanto a la forma de trabajo, incluso hay cambios en la organización de trabajo. Incluso en Uruguay hay varios lugares que se plantean así como espacios de coworking, donde varias empresas o personas se juntan para trabajar, cada uno aportando una parte de su saber y su sapiencia, y entre todos desarrollando proyectos conjuntos. Entonces, esto de alguna forma es una extensión de esto otro que estamos hablando de los servicios y las aplicaciones de sistemas, ¿no? Ahora, esto para que realmente sea funcional y ande,
tiene que tener algunos pilares que le den sustento real a la interconexión de cosas, ¿no? Y ahí es donde nosotros definimos un concepto de sistemas y de interoperabilidad. Esta definición que está planteada acá, quiero que la tengan presente, que es bastante preguntada dentro de los parciales y en los exámenes incluso, ¿no? ¿Cómo se define la interoperabilidad? ¿Cómo la definimos? Bueno, es la habilidad de dos o más sistemas informáticos de intercambiar efectivamente la información que requieren para la ejecución de sus funciones, aun cuando su arquitectura interna sea completamente diferente. Y se detalla acá, se remarca algunos conceptos de esta definición, el concepto de intercambio de información, un intercambio coherente de información y servicios entre sistemas. Y hablamos de la habilidad de dos o más sistemas, o sea que abarca computadoras, medios de comunicación, redes, software, demás componentes, de interactuar y de intercambiar datos de acuerdo a un método definido, de forma de obtener los resultados esperados, ¿tá? O sea que las palabritas clave son habilidad para intercambiar efectivamente información más allá de las arquitecturas propias de los sistemas que están en cada una de las puntas, vamos a decir. Esto es entonces la interoperabilidad. ¿Qué es interoperabilidad? Una habilidad. ¿De quién? De los sistemas. ¿Tá? De los sistemas. O sea, la interoperabilidad no se aplica a los usuarios de los sistemas. Se aplica únicamente a los sistemas, que son los que interoperan. Bien. ¿Cuál es la visión actual de los sistemas entonces a la luz de tratar de cumplir con los deseos que estábamos diciendo recién y rompiendo con los paradigmas anteriores, ¿no? Bueno, en primer lugar, una visión orientada a procesos, o sea, tratar de resolver situaciones de procesos, sistemas que estén pensados para poder adaptarse, acá se plantean como construidos para cambiar, ¿no? Tienen que ser sistemas que se desarrollen rápidamente y en forma incremental. O sea, aquello de que son desarrollos lentos, bueno, no, hay que pensar en cosas que se hacen de forma muy rápida y que le vamos agregando funcionalidades a través de incrementos a lo que ya fuimos construyendo. Sistemas que están focalizados en una relación interna y externa, o sea que no están limitados a solamente el grupo interno, que se puedan integrar, o sea que realmente se puedan integrar a otros sistemas, que tengan la facilidad de incorporar servicios, llámenle módulos, llámenle componentes, etc. Acá el asunto es orquestación de servicios es si existe algún servicio web que cumple con determinadas características y yo lo puedo consumir, lo voy a usar. Entonces, para hacer esto, mi sistema tiene que tener la habilidad de poder incorporar el uso de ese servicio. Yo le tengo que explicar que se va a usar ese servicio y bueno, inmediatamente pasa a funcionar, ¿no? Son sistemas que están fuertemente relacionados con otros, o sea que con otros sistemas, por supuesto, a través del concepto de interoperabilidad. Para poder hacer esto, necesariamente tienen que basarse en estándares. Y hablamos de usuarios tanto internos como externos. A la derecha se plantea entonces qué significa este cambio a través de tres grandes conceptos: el concepto organizacional, semántico y técnico, en lo que tiene que ver con interoperabilidad para que la interoperabilidad funcione, ¿no?
Y para que funcione, entonces tiene que haber un conjunto en distintos niveles, empezando el nivel político, el nivel tecnológico, tiene que haber un conjunto de componentes, de marcos, de soportes, de pilares que habiliten el funcionamiento de los sistemas y para que estos puedan interoperar. Desde el punto de vista político tiene que haber cierto marco regulatorio, que puede ser un marco regulatorio, bueno, ustedes como contadores tienen que saber cuáles son los principios legales y el orden legal. Entonces acá vale todo, vale desde la ley, el decreto, las resoluciones de los organismos, incluso marcos de referencia generales. A nivel organizacional, está bueno compartir un conjunto de buenas prácticas y de grandes procesos globales que sean seguidos por las distintas organizaciones a los efectos de las interconexiones, con ciertas metodologías. Después, el concepto de semántica hace a los entornos de trabajo, cómo se comunican, cómo es que los datos son interpretados entre unos y otros, y así nosotros podemos entender de qué se está hablando. Y después, por último, a nivel técnico, hay un conjunto de estándares tecnológicos que son los que realmente facilitan la comunicación entre los sistemas. Esto que les estoy conversando, que todo esto parece chino, ahora se los voy a bajar a tierra un poquito. ¿Cómo? Veamos algunos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. A ver. En primer lugar, esto que está acá, fíjense, Banco Central, hace referencia a información de búsqueda y acá se plantean el resultado de uso de un determinado web service que está generando el Banco Central. Yo visualizo a través de las funciones estándares que tiene el servicio web qué es lo que puedo hacer o qué es lo que no puedo hacer con respecto a las búsquedas que me sugiere, en este caso, este servicio web, ¿no? Bueno, muy lindo, pasa esto siempre. Bien. En particular, que estoy mostrando acá, es una página, que es la página a la cual uno se conecta a los efectos de entender las cotizaciones que todo el tiempo está publicando el Banco Central, ¿no? Fíjense que lo que tiene es información de definiciones por acá arriba. Después habla de algún tipo de datos específicos, por ejemplo, la moneda, desde qué fecha hasta qué fecha, qué grupo es, de qué tipo es, y algunos tipos de salidas. Y por último, por acá abajo hace referencia a los componentes de los datos que va a devolver el servicio web, ¿no? Las opciones de ejecución que tiene y de respuesta. Esto es, como verán, bastante técnico, pero está basado de último en un concepto que es el estándar de presentación de información a través del XML. Fíjense estas palabritas acá que están por todos lados. XML esquema, etc. Y establece cierta forma de expresar las cosas que bueno, hace referencia al concepto XML. Y esto facilita entonces, en este caso, el acceso a las cotizaciones, ¿no? Para que lo vean más a tierra todavía, acá hay una aplicación
que lo que tiene es, entre otras cosas, la gestión de monedas. Acá se referencia al web service del Banco Central, ¿no? Hoy estamos a 23. 23 de, vamos a poner como dice de arriba, 2020, 11, 23. Y al hacer clic acá me trajo entonces las cotizaciones directamente del Banco Central para los códigos de moneda que están predefinidos en este sistema con respecto al tema, a su contraparte del Banco Central. Esto es un ejemplo de uso y de consumo de un servicio web que es utilizado en el marco de el comprobante fiscal electrónico, porque el comprobante fiscal electrónico todos los días tiene que tener como referencia las cotizaciones del dólar, de la unidad indexada, etcétera, y se toman como referencia del Banco Central. Y esto se puede hacer de dos maneras. Una manera es cargando todos los días a mano y otra forma es haciéndolo en una forma estandarizada, con procesos que se corran en determinado momento y se carguen solitos. ¿Y ante quién? Ante el que suministra y es el encargado de definir las cotizaciones interbancarias a los efectos fiscales, que es el Banco Central. Entonces, acá yo les estoy mostrando un ejemplo de cómo consumir un servicio web determinado. Por otra parte, aquí estoy mirando en este momento la página de AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de la Sociedad de Información, y habla justamente de un acuerdo específico de cooperación interinstitucional para la consulta de datos a través de un web service entre la Dirección Nacional de Identificación Civil y la AGESIC. Y bueno, este acuerdo lo que busca es, como ustedes vieron que hablaba de marcos, etcétera, de referenciales, esto da una base a los efectos del intercambio de información. Esto lo que permite es a las distintas agentes del gobierno que utilizan esta plataforma conectarse a la Dirección Nacional de Identificación Civil, y cuando piden la cédula, automáticamente se conecta al servicio web y obtiene los datos directamente del Ministerio del Interior, ¿no? No hay que estar cargando todo el padrón de personas en una base de datos con las cédulas, sino que eso se va y se consume directamente y se incorpora a los sistemas. De esta forma les estoy mostrando cómo distintos componentes son utilizados para incorporar al sistema. Después podemos hacer una cosa más aleatoria. A ver si yo puedo poner web service clima gratis. Clima. Como verán, acá se hace referencia a distintos servicios web que nos permiten incorporarlos a los sistemas nuestros e incorporar información del clima de cada una de estas APIs y de esta manera tener una sinergia entre sistemas. Todo esto tiene como base entonces que realmente mi sistema tiene que tener la habilidad de conocer cómo conectarme con uno de estos bichitos, y a su vez cada uno de ellos tiene que tener la habilidad de generar determinadas salidas para que cuando alguien que se conecte de afuera diga, bueno, yo te doy esto y arreglate, y vos esto lo tenés que saber entender. Esos son los protocolos estándar justamente de los que vamos a seguir hablando ahora, ¿no? Ahora, antes de seguir avanzando en aspectos un poquito más técnicos, decirles de que yo por ahí les mostré unas palabritas que hacían referencia
a estándares. Y la principal es el concepto de XML, que lo podemos traducir como el lenguaje de marcado extensible o el lenguaje de marcas extensible. Es un metalenguaje que permite definir lenguajes de marcas desarrollados para la web, ¿no? Esto es la manera en la cual se expresan todas las comunicaciones, tanto de los servicios web como la entrada y la salida de los servicios web, ¿no? Y digamos que esto es un conjunto, es un gran lenguaje superior que tiene a su vez sublenguaje, porque el XML lo que hace es constituir etiquetas, a ver si en Wikipedia presenta algún ejemplo. Acá se presenta, fíjense que se definen etiquetas acá, esto es una etiqueta, esta es otra, y así sucesivamente, y eso permite después acceder a los datos que están metidos ahí adentro, ¿no? Eso tiene una forma de validación, en este caso se dice que esto va a ser validado por este archivo que está acá, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos al archivo, acá se muestra cómo son cada uno de los elementos, qué tipo de datos tienen, etc., ¿no? Y sobre esta base es que se pueden construir muchas etiquetas, se pueden agregar etiquetas, y esto facilita mucho la interconexión de datos y facilita también la posibilidad de crear conjuntos de etiquetas específicos para determinadas cosas. Como por ejemplo, en determinado momento alguien dijo, bueno, pero nosotros podemos usar esto para expresar los estados contables utilizando etiquetas específicas para la contabilidad. Y ahí aparece un subconjunto de etiquetas con ese sentido que se llama XBRL. Que es XBRL es el formato de etiquetas para la parte de características de negocio, ¿no? Tiene las mismas características, esto no dice mucho, tiene las mismas características que el XML, pero orientado esencialmente hacia información financiera. Nosotros vimos al principio del año, del curso, cuando estuvimos estudiando planillas y presentación de estados contables, etcétera, cómo esto se usaba en Uruguay. Y bueno, sí, en Uruguay se utiliza el XBRL para la presentación de archivos utilizando taxonomías específicas para el determinado tipo de empresas, ¿no? Esto está sustentado por una organización de carácter internacional, que quiero que miren acá. A ver quiénes son los miembros. Los miembros del consorcio, a ver quiénes son los miembros. Bueno, pero mostrámelo. Bueno, pensé que iba a poder acceder en una forma un poco más simpática, pero lamentablemente no. En otra época esto lo tenía abierto. Bueno, no voy a andar dando mucha vuelta, pero digo,
A ver si llegamos. Bueno, esto, ustedes lo van a sufrir muchísimo más de lo que está pasando hoy. Hoy estamos todavía en los prolegómenos de esto. Seguramente el XBRL siga avanzando a nivel de sistema de información financiera, sobre todo. Y una de las grandes ventajas que tiene el XBRL es que facilita la integración de información financiera de una forma muy rápida, ¿no? Esto implica que uno tiene que conocer las etiquetas adecuadas a las cuales consultar, y entonces, si sabemos que hay una información que está presentada utilizando el formato XBRL y nosotros conocemos la taxonomía, y la taxonomía es el detalle de etiquetas, vamos a poder hacer las consultas adecuadas sobre esa información y utilizar esos datos para lo que querramos, ¿no? Por ejemplo, un banco podría conectarse a la central de balances de Uruguay y pedir la información de los balances de una determinada empresa, y como conoce las taxonomías que están utilizando, puede usar aplicaciones para hacer los análisis de crédito o análisis de lo que tengan ganas de riesgo de ese cliente de una forma muy rápida. Otra ventaja que tiene es que como los balances en este caso fueron presentados utilizando estándares como la central de balances puede hacer agregaciones de valor sobre empresas en una forma muy rápida. De otra manera, lo que tendría que hacer es hacer consolidaciones pasando datos de a uno, con los problemas que eso conlleva, los errores, etcétera, ¿no? Así que, entonces, este es un uso muy fuerte de la interoperabilidad a través del estándar XBRL. Hay otro estándar que también me parece interesante hacer referencia, que ustedes deben saber de qué viene, que se llama HL7. ¿Qué es HL7? Lo mismo que estuvimos hablando recién, para el ámbito financiero, esto está vinculado o relacionado para el ámbito de la salud, ¿no? Lo que es la misión que tiene esta organización es proveer estándares globales para los dominios clínico, asistencial, administrativo y logístico, con el fin de lograr una interoperabilidad real entre los distintos sistemas de información en el área de la salud. En particular, ya hace 3 años que el Ministerio de Salud Pública está embarcado en un proyecto de historia clínica electrónica basado en este estándar, justamente en estas taxonomías, estas definiciones, de forma tal de facilitar el intercambio de información en estos dominios, o sea, tanto clínico como asistencial como administrativo, de las distintas personas, para cuando una persona sale de una institución y va para otra, o tiene que trasladar su historia clínica, y que fácilmente sea interpretable por los sistemas de cada una de las instituciones de salud, independientemente de cómo sea la arquitectura interna del sistema de salud. O sea que si ellos entienden estos estándares, van a poder entender la historia clínica de una persona que viene de un sistema de salud del extranjero, por ejemplo, pero que viene con su historia clínica expresada en este formato, ¿no? Así que me parece de que es un segundo estándar muy importante que ustedes tienen que tener como referencia, y que sepan que, bueno, que Uruguay también está avanzando en esto. Ya les mostré 2, cómo Uruguay está avanzando en el XBRL y cómo Uruguay está avanzando en el HL7 en lo que hace a interoperabilidad. Volviendo entonces ahora a
a este esquemita que estábamos trabajando, vamos a seguir visualizando algunos aspectos un poquito más técnicos, ¿no? ¿Qué son los servicios web? Los servicios web son como pequeñas cajitas que se conectan en cada punta de los sistemas. Y son las encargadas, estos componentes son los encargados de generar la comunicación entre sistemas, independientemente de lo que pase adentro de sus referentes principales, ¿no? Entonces, los servicios web facilitan la intercomunicación entre sistemas y por lo tanto facilitan la interoperabilidad. ¿Qué hacen los servicios web? Fomentan los estándares y los protocolos basados en texto, que es lo que les acabo de mostrar con el XML y sus subconjuntos XBRL y HL7. Cuando habla de justamente fomenta los servicios web, fomentan los estándares y protocolos basados en texto, hace referencia a esto, ¿no? Bien. De más está decirle que, a ver si llegamos rápido. Un paseíto. Los que somos contadores estamos obligados a pasear regularmente por estos lugares. Lenta la cosa. Bueno. Bueno, este es el espacio de facturación electrónica. Quiero llegar a mostrarles detalles. Un poquito más técnicos. No sé dónde están escondidos. Acá. Acá están los formatos de los comprobantes fiscales electrónicos, de los sobres, de los reportes, de cómo son los mensajes. Los XCD, SD, estos están haciendo referencia, yo hace un rato les mostré un ejemplo, un archivito que lo que hacía era controlar el XML. Bueno, estos XCD hacen eso, exactamente. Fíjense que acá hace referencia a distintos web services de recepción, de consulta, por ejemplo, de consulta de root. Este es el que se relaciona en todo lo que tiene que ver con el envío de facturas. Y la DGI les da una referencia a través de documentos de este tipo, con todos los datos, las características que se tienen que enviar, que no, y
las respuestas que da. Todo esto, este ejemplo en particular, este web service lo que hace es verificar un root determinado y para ese root dice cuál es el estado del contribuyente, etcétera, ¿no? Volvemos a lo mismo, sistemas que se interconectan unos con otros e interoperan utilizando determinados criterios. Y utilizan servicios web. Por eso yo ahí fui a la DGI y les mostré que la DGI utiliza servicios web para recibir los comprobantes fiscales electrónicos que son enviados por las aplicaciones que utilizan las distintas empresas, ¿no? Para la generación de facturas. ¿Cómo es que hacen esto? Lo hacen utilizando, acá los servicios web utilizan apoyándose en el HTTP. HTTP es el protocolo de intercambio de Internet, a través del cual se comunican las páginas web, ¿no? Fíjense ustedes, cada vez que inician una página web en cualquier aplicación, dice http:// y viene el nombre de la aplicación o del sitio que corresponde. O sea que los servicios web se comunican utilizando este elemento o esta plataforma de comunicaciones, que es la comunicaciones de Internet, que a su vez es la más difundida, ¿no? Bueno, permiten entonces el uso de servicios integrados, cambiando el de varias compañías y varios software, o sea que se integran. No es necesario tener 1, 2, 3, 4 programas diferentes, sino que con un solo criterio y una forma unificada de comunicación, nosotros establecemos el vínculo con el exterior, incluso a la interna de la organización, ¿no? Y bueno, lo más importante, permiten la interoperabilidad entre plataformas de distintos fabricantes por medio de protocolos estándar. ¿Este es un mundo ideal? No. Como todo, tenemos algunas limitaciones. Hay algunos protocolos o algunas formas de comunicación más sólidos, más seguros, y que son utilizados, por ejemplo, en el ámbito de intercambio de información financiera, como acá hace referencia a este concepto de CORBA, ¿no? El sistema de servicios web es, de alguna forma, tiene rendimiento menor comparado con estos otros, dado que XML no está pensado o diseñado para tener una buena performance. Es un lenguaje de alta generación, o sea que no es altamente tipeado. Entonces, los lenguajes de estas características no están pensados para tener buena performance. Piensen ustedes que un lenguaje altamente tipeado necesariamente tiene que pasar en algún momento al lenguaje de máquina, y esto implica una conversión, implica una pérdida de performance. Entonces, cuando ustedes comparan un servicio web como forma de operar con respecto a otro que no lo es, y que tiene como sustento programas basados en ejecutables, entonces las performances van a ser ya de por sí un poco más elevadas. Igual, de mi parte, decirles que no se ven las diferencias y que realmente es lo más utilizado hoy en día. Todo lo que tiene que ver con los servicios web está difundido en todas partes del mundo y no se están haciendo mucho problema por los niveles de performance, porque están dando resultados deseables, ¿no? Bien, puede haber algunos problemas de seguridad. Respecto a la seguridad, es decirles que los servicios web pueden operar de dos maneras bien distintas. Una es con validación de credenciales y otra es sin validación de credenciales. Cuando hablamos de validación de credenciales, esto quiere decir, yo me conecto con un servicio web y el servicio web me va a decir, vos querés que yo te devuelva esta información, pero vos ¿quién sos? ¿Vos estás registrado como usuario válido para obtener información acá o no? Entonces, si estás, va a validar que yo esté registrado. Si estoy registrado, entonces me va a devolver la información. Mientras tanto, hay otros servicios web que yo hago la consulta, me dice, toma,
ahí te doy los datos. Por ejemplo, el del Banco Central del Uruguay, que no tiene limitación alguna en cuanto a quién consultas. Directamente devuelve. Como es información de carácter público, devuelve datos, y no le importa qué es lo que yo haga con los datos. Yo pregunto, él me devuelve los datos. ¿Tá? Bien distinto sería si yo, por ejemplo, quiero conectarme a la central de balances y me va a decir, no, señor, si usted no es un usuario autorizado, usted no puede conectarse acá. Vaya, golpee la ventanilla, pídalo por otro lado, ¿no? Bien. La principal razón para el uso es el uso del HTTP, que está directamente, la plataforma de navegación a través de Internet y el uso de todos los protocolos de comunicaciones de Internet, que es una red que está ampliamente distribuida y accesible en todas partes del mundo, por lo tanto, eso está muy bueno para interoperar, ¿no? Tiene buena interfaz los servicios web y son independientes y flexibles entre las aplicaciones y los servicios. O sea, aquello que buscábamos de que hubiera comunicación de datos más allá de cómo es la arquitectura interna de las aplicaciones, esto nos ayuda en una forma muy determinante y funcional para lograr los resultados que estamos planteando. Esto asegura mejor interoperabilidad, la localización es transparente, se sabe dónde están, quién consulta, cómo. Y bien, bueno, por acá entonces en cuanto al concepto de servicio web. Yo quiero terminar de simplificarles el concepto para que se lo graben. El servicio web es una cajita que se pone en la punta de los sistemas y que está pensada para intercambiar con otros sistemas. Es lo que realmente hace y facilita el intercambio entre sistemas. Esas cajitas utilizan un conjunto de estándares que son reconocidos por todos, y entonces esos estándares nos permiten y nos facilitan las comunicaciones. Ahora entonces conviene y corresponde hablar un poquito, dado que estamos usando estándares, explicar con un poquito más de detalle de qué estándares estamos hablando. Entonces, acá definimos estándares como las especificaciones que pueden adoptarse cuando se cumplen ciertas condiciones, o sea, que agregan valor, que están sustentado, esta es la clave, ¿no? O sea, está sustentado por un conjunto representativo de jugadores de la industria. Por supuesto que existen experiencias de uso de alcance significativo, y la última de todo es que tiene una esperanza de vida aceptable para el negocio. A ver, cuando la empresa Adobe crea vamos a decir, su presentación de documentos a través de los PDF y le pone archivo.pdf, lo que hace es generar una plataforma de elaboración de documentos que después puede ser leída por todos los que se bajen el Acrobat Reader, que es lo que yo estoy utilizando en este momento para leer. Pero además también incorpora dentro de los navegadores el lector de PDF. Esto hace de que como lector de documentos, los PDF se convirtieron en documentos estándares de uso, de por sí. ¿Por qué? Porque todos lo reconocemos. A todos nos viene bien. Y como dice acá, está sustentado por un conjunto representativo de jugadores de la industria, ¿no? No importa, digo, si yo uso Linux, si uso Windows, si uso Apple, no importa. Los PDF se leen en todos lados. Y por eso que las implementaciones son compatibles entre sí, es lo que dice referencia ahí. Y lo más posible es que esto se siga usando, o sea, que el PDF se siga usando y que yo tenga la posibilidad de leer los documentos por mucho tiempo para adelante, ¿no? La verdad que el concepto de estándar en
en general yo lo asocio mucho en lo que tiene que ver con estándares tecnológicos, de qué es lo que estamos hablando en este momento, con los conceptos de moneda. Ustedes deben de haber estudiado ya la moneda, el valor que tiene la moneda, qué es moneda, qué no, lo tienen que haber estudiado seguramente en economía, en introducción a economía. Y una de las características más importantes que tiene que tener una moneda para ser reconocida como moneda es que tiene que ser aceptada por los usuarios. Entonces, la aceptación común está dada por algún motivo. En determinado momento había, en la época feudal, cada señor feudal emitía su moneda. Y una moneda capaz que no era de uso válido en otro lugar que en el feudo correspondiente. Nosotros emitimos el peso uruguayo y el peso uruguayo lo usamos acá y con suerte podemos llevar algún peso uruguayo a Brasil o a Argentina y que nos lo acepten en algún cambio allá para que después venga, ¿no? Con los estándares pasa lo mismo. Necesariamente tiene que haber un cierto grado de reconocimiento público que los convierta en estándares. Y bueno, esto se ha logrado, el concepto de uso de estándares sobre XML, se ha logrado porque en sí el consorcio de Internet ha logrado una penetración en todo lo que tiene que ver con los sistemas gracias a la comunicación a través de la web, que ha logrado imponer un conjunto de cosas. Y una de ellas son el uso del XML como formato de texto de intercambio y que es un estándar muy fuerte. El otro estándar muy fuerte es el uso del HTTP como lenguaje de protocolo de comando de comunicación entre máquinas que utilizan Internet, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros cuando utilizamos HTTP estamos haciendo referencia a un comando específico que va hacia la otra parte del mundo y pide determinada información. Bueno, esto es lo mismo. Al basarse en esto, entonces los servicios web utilizan estos estándares, como les dije, de lenguaje y de comunicaciones. Tiene algunas limitaciones. El uso de estándares tiene algunas de las limitaciones, y esto voy a tratar de traducírselos, porque está bravo para el que no conoce mucho de la terminología. ¿Qué es serializable? El concepto de serializable lo que hace es yo genero una factura determinada, esa factura es expresada con un determinado, con una determinada taxonomía, que es la que vimos ahora cuando hicimos el paseíto por la DGI. Una vez que está elaborado de esa manera, yo tengo que firmar ese documento para que no tenga ningún tipo de intervención y quede convalidado como información incambiable, vamos a decir. Eso es lo que se conoce como proceso de serialización, o sea, al fin y al cabo la serialización es la encriptación con una clave determinada para que sea solamente leída entre las partes que tienen las claves habilitadas para poder leer los datos. Y eso asegura determinados niveles de certeza en el intercambio de datos entre las partes. Y acá lo que plantea es que existen algunos tipos de datos que no permiten hacer la serialización la encriptación. Entonces, si no se permite hacer la serialización y la encriptación, estamos cayendo en un problema de seguridad. Y esa es una de las limitaciones que plantean entonces los estándares para la interoperabilidad.
Después, otra de los problemas que pueden darse es en la forma que están organizados los datos. Esto del concepto de grafos no jerárquicos, estructura de datos genéricos y objetos polimórficos, hace referencia a análisis de matemáticas discretas, específicos, en la forma en que se organizan los datos uno con respecto a otro, niveles de precedencia, niveles de importancia. Puede haber determinados tipos de organizaciones de datos que sean imposibles de ordenar para poder componer un dato de tal manera que pueda ser transferido como un estándar, que es lo que fuimos hablando hasta ahora. Ante esas circunstancias hay que buscar otra manera de transferir los datos en una forma más específica. Bueno, después lo otro hay que buscar ser más sencillos, más simples, para que la interoperabilidad funcione más rápido y más performante. Y muchas veces los acuerdos entre las partes no se logran concretar en todas sus dimensiones. Esto que dice acá, los acuerdos entre las partes no se logran concretar en todas sus dimensiones, se los voy a tratar de expresar de la siguiente manera. O sea, cuando en Uruguay estuvo en discusión de qué manera se iba a llevar adelante el proyecto de comprobante fiscal electrónico, había varias alternativas. Una de esas alternativas era utilizar una taxonomía de XBRL, que es la que les hice referencia yo, de alcance mundial, y expresar los distintos tipos de datos utilizando la taxonomía de alcance mundial. Ahora, como la DGI es la DGI y lo que quiere ante todo es mantener su control y su reserva, entendía que quería tener su libre disponibilidad de etiquetas y no depender de organismos internacionales para los cambios de sus etiquetas parciales. Cosa que no hizo la Contaduría General de la Nación y la Auditoría Interna, que sí utilizó el XBRL de carácter mundial y generó una taxonomía específica para Uruguay, que es la que nos obligan a nosotros a utilizar para presentar los balances en Uruguay, pero que hereda todos los antecedentes de la taxonomía mundial. Entonces, ¿por qué la DGI hizo esto? Porque puede. Porque imagínense de que previo al comprobante fiscal electrónico había empresas que ya trabajaban a nivel de interoperabilidad. Les doy un ejemplo, o sea, empresas que tienen su flujo de producción en forma continua y que dependen de proveedores y que los proveedores entreguen la mercadería en determinados tiempos, tienen o tenían enlazados sistemas, por ejemplo, de colocación de orden de compra. Cuando el nivel de inventario llegaba a determinado punto, automáticamente se disparaba la orden de compra hacia el proveedor automáticamente la ingresaba en su sistema y ya en su sistema la mandaba donde tenían que mandarla, o sea, tanto fuera al despacho de depósito o a producción. Eso significaba una determinada interoperabilidad. Por ejemplo, una empresa uruguaya, una empresa internacional que es Unilever, de alguna manera presionó a su cadena de distribuidores para que utilizaran determinados sistemas a los efectos de la venta de sus productos. Entonces, ellos, al hacer que dije proveedores, me equivoqué, son distribuidores, al hacer que sus distribuidores obligados utilizaran estos sistemas, después utilizaban la información que cargaban los sistemas de los distribuidores para integrarla a su propio sistema y así lograr la interoperabilidad entre sistemas de unas partes y otras. De vuelta, estamos hablando de poder en este caso, el principal proveedor sobre sus distribuidores. O sea que es fácil, le digo, o usas esto o no te vendo, ¿no? Esa es la manera de lograr un acuerdo entre las partes, el poder efectivo del negocio.
Ahora, si esto se da entre varios jugadores que tienen poderes similares y todos tienen sistemas diferentes, todos van a querer poner su cuota aparte. Entonces, ¿cuál es la que va realmente a trascender? Por eso es cuando acá se hace referencia a que los acuerdos entre las partes no se logran concretar en todas sus dimensiones. Muchas veces una de las partes se reserva un determinado aspecto del intercambio de información porque quiere seguir haciéndolo de una manera o no quiere intercambiarlo. Y lo mismo ocurre o puede ocurrir con grupos de gente, ¿no? Entonces, estos acuerdos se vuelven complicados de llevar adelante hasta que aparece alguien que impone un acuerdo determinado. En este caso, el ejemplo de la imposición se dio por la Dirección General Impositiva. Otra imposición es la de la Auditoría Interna de la Nación. Otra imposición es la que utiliza el Banco de Previsión Social, por ejemplo, a la hora de enviar sus nóminas de remuneraciones. Otra imposición es el Banco Central, que obliga a las entidades que participan en el sistema financiero a presentar balances diarios todos los días utilizando determinados formatos. Ahí sí utilizan XBRL. Pero estamos hablando entonces que siempre hay un jugador, o es el Estado o es un jugador muy importante en el sector que impone a los demás sus reglas de juego, ¿no? Entonces, eso en cuanto a la interoperabilidad entre distintas empresas o distintas organizaciones. También puede pasar cosas similares en la interoperabilidad hacia la interna de una determinada organización. Y muchas veces, aunque la organización tiene la sartén por el mango, porque es la que dice, yo voy a utilizar este sistema porque este sistema me sirve para, por ejemplo, liquidar los recursos humanos. Y después voy a utilizar SAP, por ejemplo, para liquidar y llevar adelante todo lo que es toda mi gestión de compras y todo lo que tiene que ver con la información financiera. Y después voy a utilizar, no sé, Oracle para la gestión de ventas. Cuando llega el momento de la interconexión de las ventas con la contabilidad y de las compras con los recursos humanos, resulta que no hay interconexión real o no hay interoperabilidad real. ¿Y eso por qué? Y porque a veces los proveedores no la quieren. La empresa quiere y necesita la interoperabilidad entre los sistemas, pero los proveedores no. Entonces se empiezan a poner trabas de distinto tipo con la idea de alguna manera de no interconectar y en el momento que puedan tratar de pegar un zarpazo diciendo, no, mira, el sistema de fulano no es bueno, tenés que pasarte al nuestro y correr a la otra parte o tratar de correr el otro sistema. Nadie va a decir que va a hacer esto, ¿no? Que acabo de decirles, ¿no? Pero en los hechos es la competencia natural que ocurre en cuanto al suministro de sistemas en las organizaciones. Y también es la competencia técnica natural en cuanto a que yo hago las cosas con mi sistema y no quiero interconectar. Bueno, lo que está pasando realmente en este momento, como estamos en momentos de cambios, de migraciones de sistemas, las empresas que son las que tienen y determinan los requerimientos han tomado nota de esto que estamos hablando y por lo tanto exigen que sus nuevos sistemas tengan orquestación de servicios, permitan consumo de servicios web y generen salidas a través de servicios web, de manera de no tener que estar discutiendo la interoperabilidad entre programas y decir, bueno, esto se da, funciona de por sí, y nos sacamos el tema de arriba, ¿no? Bien. A ver si vuelvo un poquito. Me gustaría escucharlos un poco. A ver qué opinan al respecto de esto. ¿Qué experiencias han tenido de intercambio entre sistemas?
Nada, ¿están ahí? Bueno. Bueno, este tema, yo quise hacerlo simple en esta manera, no complicarlo, tratar de que entendieran los principales conceptos. Y nada, ver en este momento si ustedes tienen alguna referencia, alguna duda. Si tienen alguna duda también de la práctica, si no, o de cualquier otro tema, porque si no, de mi parte, ya para la clase de hoy estamos listos, ¿no? Así que aprovechen. Micaela, exposición. Me parece que exposición no. A ver. Por acá vamos. Se pide realizar un audiovisual, un análisis, y se debe subir a Leo un archivo PDF que contenga solamente el nombre del programa y el link al audiovisual. O sea que no se habla de presentación como en la práctica 4. Acá tienen que poner todos sus esfuerzos para terminar de... A ver el chat. Está. Solo es sí, solamente es el video. ¿Alguien más? ¿Alguna otra cosa? Bueno. Bueno, visto entonces que la participación está menguando, que no tienen dudas. Nos vemos el miércoles, continuamos con otro tema. Y bueno, espero que les vaya bien con la investigación de CRM y de SIG y el video que están llevando adelante. Que pasen bien. Nos vemos, profe. Muchas gracias. Chao.